Hola, buenas, estamos aquí con la doctora Guadalupe Ojeda, se desarrolla en el ámbito de Secretaría de Salud del Estado y vamos a realizarle una entrevista en las cuales le vamos a preguntar cuáles son de las enfermedades más importantes que le llegan al trabajo. Preguntas, ¿cuál es su nombre? Hola, mi nombre es la doctora María Guadalupe Trinidad Ojeda Sánchez, médico de la Secretaría de Salud desde 1993. Trabajo para Río Blanco Hospital, centro pues ya con una trayectoria de casi 28 años en el sector salud. ¿Cuál es su célula profesional? 16 18 7 32. Muchas gracias. Nos gustaría conocer cuáles son las principales enfermedades que usted llega a tratar dentro del sector salud. Okay. Bueno, dependiendo de las edades. Mira, las principales que más manejo en los niños es dentro de los programas del sector salud, manejo lo que es el control del menor de 5 años. Es un niño sano, manejo todo lo que son los niños con problemas respiratorios, enfermedad respiratoria aguda, enfermedad diarreica aguda. A pesar de que son tan bebés, ya tenemos casos de gastritis en los niños, reflujo, todo lo que es la patología del menor. En cuanto a mujeres, pues todo lo que es el programa de embarazo, parto y puerperio, lactancia, cáncer cervicuterino, cáncer mamario. ¿Qué más te manejo? Pues todas las enfermedades de transmisión sexual, todas las enfermedades infectocontagiosas como son las respiratorias, las gástricas, las urinarias que son muy frecuentes. Todo eso manejo enfermedades transmisibles como tuberculosis. En los adultos, diabetes mellitus, que es lo que ahorita está al 100%, hipertensión arterial, todo lo que es el síndrome metabólico como son las dislipidemias, colesterol, triglicéridos, enfermedades del hígado, todo eso manejamos. De las más comunes. Las más comunes, sí, es lo que más manejo. Y concentrándonos dentro del aparato digestivo, ¿cuáles son las que tienen mayor impacto? En este momento, las colitis. Sí, porque son enfermedades psicosomáticas, casi son llevadas como consecuencia del mucho estrés que ahora estamos viviendo y de los hábitos dietéticos que no estamos llevando una dieta adecuada. Para todo tomamos refrescos, chiles de lata, todo eso, entonces todo eso condiciona las colitis. Las gastritis están al 100% también. Enfermedad diarreica aguda la tenemos por épocas. En la época de lo que es las primaverales siempre vamos a tener casos de diarrea, que también eso lo manejamos, otro de los grandes programas que manejo, enfermedad diarreica aguda. Afortunadamente desde 1993 no tenemos un caso de cólera, como lo tuvimos en ese entonces, el brote de cólera. Hoy tenemos mucha frecuencia lo que son diarreas, salmonelas son muy frecuentes, hepatitis. Son los que más llegan. Es lo que más llega. Sí. Y cuando llega algún paciente, ¿qué es lo primero que ven? ¿Cuál es la diferencia entre síntoma y signo? Okay. El síntoma es lo que tú vas a manifestar y los signos pues son lo que tú vas a observar en el paciente. Por ejemplo, ¿sobre qué querías? Enfermedad diarreica aguda, una gastroenteritis aguda. El paciente va a llegar con dolor, siempre va a estar refiriendo dolor, vómito, puede llegar con fiebre o sin fiebre, deshidratado, que es la pérdida de líquidos y sales, y dependiendo del número de evacuaciones que presente el paciente es como manejamos un caso si el paciente está deshidratado o no está deshidratado. Dependiendo del número de evacuaciones, el vómito siempre se va a acompañar. Sí. Ahora sabemos así que tienen específicamente una enfermedad como tal. Así es, ya dependiendo de eso nosotros vamos a valorar qué tipo de patología es. Si es una gastroenteritis aguda, si es una probable salmonela. Sí. Y concentrándonos un poco en una enfermedad en concreto, ¿cuál cree usted que sería la más importante dentro del aparato digestivo? Y si nos podría explicar un poco más a detalle. Las gastritis es lo más frecuente que llega. ¿Sí? Llega el paciente con mucho dolor en la cavidad gástrica, a nivel de la cámara gástrica, dolor que es intermitente, va a llegar
y sale, regresa y sale el dolor, lo que se llama espasmos, ardor a nivel del estómago, ardor, todo lo que es el esófago te lo va a estar refiriendo, lo que es un ardor. Te va a estar refiriendo el paciente que vomitó y que con el vómito pues mejora, es parte de lo que es gastritis, llega mucho. Y las colitis, esas son, siempre la colitis va a ir acompañada posterior a una gastritis, siempre va a llegar el paciente distendido con dolor intenso, que no lo cede ante nada el dolor. Bueno, te comentaba de lo que es la gastritis, las colitis, que es lo más frecuente con el que llega el paciente. Yo creo que parte de la consulta del sector salud, te puedo decir que en un 60% casi siempre van a llegar con problemas de colitis. Lo que te comentaba, la colitis son espasmos, dolor, sensación de plenitud. El paciente no tolera ningún tipo de alimento por la sensación de plenitud que tiene, esa sensación de dolor intenso y de llenura de plenitud. Si el estómago siente un proceso inflamatorio importante, puede venir a compararse de diarrea o de estreñimiento. Eso es lo que más frecuente te llega. Y si quieres que te hable de gastroenteritis aguda, bueno, pues la enfermedad diarreica aguda en sí, en el adulto, porque hay que hablar entre adulto y niño. En el adulto, pues te va a llegar el paciente refiriendo que amaneció con tantas evacuaciones, ha tenido diferentes evacuaciones en el día. Hablar de diarrea son, manifestemos más de 6 evacuaciones en 24 horas, que pueden ir acompañadas ya sea de fiebre o bien nada más de dolor y acompañadas de vómito. Dependiendo de eso, pues nosotros vamos a determinar qué tratamiento vamos a manejar. Pero el principal para parar cualquier tipo de diarrea de gastroenteritis aguda, ya sea tanto en el adulto como en el niño, el único, lo mejor que hay para todo es la hidratación. Y evitar que el paciente caiga en la deshidratación, que la deshidratación es la pérdida de líquidos y sales. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a manejar? Como nosotros lo manejamos en el sector salud, con Vidasuero oral. El Vidasuero oral es el remedio más grande que existe para todo lo que es enfermedad diarreica aguda. ¿Sí? Se prepara en 1 litro de agua, vas a prepararlo, vas a poner 1 litro de agua hervida siempre a temperatura normal, vaciar el contenido del sobre, menearlo hasta que quede transparente como el agua y se lo vamos a ofertar al paciente. ¿Cómo se lo vamos a dar? Es una tacita de 250 mililitros después de cada evacuación. Una vez el Vidasuero oral preparado, sirve para 24 horas, lo que sobra se va a tirar. ¿Y cómo lo vas a dar? Vamos a darle una evacuación, una taza. Si el paciente llegara a vomitar esa taza que tú le ofertaste de Vidasuero oral, vuelves nuevamente a dar otra taza. ¿Cuál es la finalidad del Vidasuero oral? Va a parar la deshidratación, va a evitar la deshidratación, pérdida de liquidez y sales, va a parar la diarrea y va a parar el vómito, porque es otra de las características del Vidasuero oral, que para el vómito. Ese es el famoso plan A que nosotros manejamos en el Vidasuero oral. ¿Sí? Es el plan, hidratamos al paciente. ¿Sí? Aparte, bueno, pues le vamos a ofertar, aparte del Vidasuero oral, más líquidos, pues teces, jugos de arroz, todo, sopas, cosas líquidas al paciente. Esa es la primera parte, la parte medular para el manejo de una gastroenteritis, el Vidasuero oral, para evitar la deshidratación. Ya después podemos manejar pues algunos medicamentos dependiendo de cómo se encuentra el paciente. Si tiene fiebre, bueno, pues vas a manejar la fiebre, por supuesto, con medicamentos, es un paracetamol, dependiendo. ¿Sí? En caso de que la diarrea viniese, dependiendo del color, si fuera verde vendría acompañada de moco o sangre, y ya tenemos que manejarlo con un antibiótico y un desparasitante, sobre todo. ¿Sí? Ese sería el manejo de la gastroenteritis. Algo para el dolor, un antiespasmódico, una butiliocina, si tuviera caso de que tuviese el dolor. Y pues la revaloración a las 24 horas es primordial para todos los casos de gastroenteritis. Para evitar que vuelva a surgir mal o se complique más principalmente. No, en este caso, lo que te comentaba, hay que evitar la deshidratación. ¿Por qué? Porque todos los pacientes, un paciente puede morir por deshidratación. Un niño con gastroenteritis aguda, si no es bien manejada,
en 24 horas puede morir un niño. Entonces, siempre en las dos partes de la vida, como es en los menores de 5 años y en los adultos mayores, lo primordial, lo que tenemos que siempre corregir es la deshidratación. Dependiendo, si es de origen infeccioso, vas a manejar antibióticos. Si es de origen nada más, que no haya proceso infeccioso porque no hay fiebre, con el puro vida suero oral podemos parar una deshidratación. ¿Sí? No, es más efectiva. Es lo máximo que hay. Sí. No hay nada como la hidratación para un caso de gastroenteritis aguda. Ese es el tratamiento específico. Siempre hidratar al paciente. Mientras tú tengas hidratado a un paciente, vas a evitarte muchos problemas. ¿Por qué? Porque una deshidratación te puede llevar a una insuficiencia renal y de ahí de una insuficiencia renal hasta que la persona fallezca. La muerte del paciente. La muerte del paciente. Son casos muy graves. En cuanto a eso, pues manejamos casi siempre ese tipo de patología. De aparato digestivo, bueno, pues tenemos, ahí llegan casos esporádicos, pero sí llega dependiendo del brote por temporada. Manejamos hepatitis, casi siempre llega la hepatitis A, que es por contaminación. La salmonela es muy frecuente, la salmonelosis es muy frecuente, es una enfermedad casi siempre de origen alimentario, el 90%, por mal manejo de los alimentos. Y ese es otro tratamiento específico para salmonela, porque hay que hacer unas pruebas en sangre que se llaman reacciones febriles. Dependiendo de la reacción febril, dependiendo del tipo de salmonela, es el tratamiento que se va a manejar. Entonces existen varios tipos de salmonelosis. Sí, existen varios. ¿Cuáles son esos tipos? O los más que se llegan a tratar. Tenemos varias variantes, dependiendo está la abortus. Sobre las temporadas que se lleva el país, dependiendo de la temporada, ¿cuáles las enfermedades que más llega a impactar? O dependiendo de la temporada, principalmente, ¿cómo es que afecta? Claro, mira, hablando de lo que es enfermedad diarreica aguda, la temporada más frecuente que nosotros presentamos, que se presenta en este tipo de patología, es en la temporada casi siempre calurosa, ¿sí? Lo que es abril, mayo, junio, julio, casi siempre es cuando repunta más el tipo de patología. ¿Por qué? Por los calores. ¿Por qué? Porque la gente compra en las calles, desafortunadamente compra en la calle la nieve, el agua que le ofertan y no están vigilando realmente la calidad del alimento, ¿no? Entonces, que nos pasan vendiendo una paleta, pues la compramos, pero no sabemos realmente qué agua, qué tipo de agua usaron, cómo la manejaron, cómo fue manejada. Entonces eso es lo que repunta mucho. O preparan tortas que se echan a perder los alimentos por el mismo calor. Entonces es cuando más frecuente se ve, casi siempre en la temporada de mucho calor, ¿sí? Es cuando más se descomponen los alimentos porque no les damos las debidas medidas para prepararlas. Hacemos tortas y las tenemos todo el día al rayo del sol. Imagínate una torta con un embutido. Entonces, ¿qué va a pasar? La preparan desde las 7, 8 de la mañana y la van vendiendo 12, 6, 7 de la tarde y todo el día estuvo bajo el calor. Eso es lo que también nos va a perjudicar. Tomamos agua pues de la calle, agua sin hervir. Otra de las medidas bien importantes que hay es que no nos lavamos las manos cuando estamos preparando los alimentos. La sal, por ejemplo, en los mercados, cuando tú vas a comer una memelita o algo, ¿qué sucede? Si tú observas cómo la gente maneja para preparar las salsas, ¿no? Agarran en una cubeta, que es agua sin hervir, así como la toman de la llave, agarran, no sé, los cilantros, todo manejan, meten las hierbas así, las sacan y las meten, las muelen, sin ninguna medida de seguridad, no se lava la gente las manos. Estás comprando y lo están tomando con la mano el dinero y te lo están preparando una memela o alguna cosa, algún tipo de alimento, una torta o algo así, un jugo, y están cobrando. Entonces, todo eso, imagínate el manejo de dinero, toda la cantidad de manos que pasaron para darte una moneda. Y nosotros, pues, tomamos y preparamos así los alimentos. Eso es lo que repunta mucho. En época también de lluvia mucho, como es julio, agosto, son las épocas de lluvia. ¿Qué sucede? Los alimentos también se contaminan. ¿Por qué? Porque abrimos la llave del agua y no prevemos que las verduras las mojamos todo.
viene esa agua contaminada. ¿Por qué? Pues por el lodo, por todo lo que trae, porque aumenta la temporada de lluvia. Los fertilizantes, todo eso nos está repuntando mucho en el sector salud. El mal manejo de los alimentos, de la preparación más bien del alimento, de que no tenemos esa, ¿cómo te podría decir? Esa educación para preparar lo que es el alimento que nos vamos a comer. Una de las medidas que fíjate que nosotros le recomendamos mucho a la gente, que si no pueden, por ejemplo, en la sierra, donde no se puede estar llegándote a un agua con calidad, como lo sería pues agua embotellada, hay que ponerle por litro de agua 2 gotitas de cloro del que usamos normalmente, hervirla, enseñar a la gente que la hierva y ponerle 2 gotitas de cloro por litro de agua que tú te tomas. Para frutas y verduras, que también la gente pues nada más las mete, llegan con la lechuga, por ejemplo, y abres la llave del agua y la ponen directa, pues hay que enseñar a la gente que hay que lavarla y ponerle 4 gotitas de cloro por litro de agua en la que vas a poner a hervir esas, las vas a poner ese tipo de lechugas o algo, dejarlas ahí durante 20 minutos y ya después poderlas sacar y ya poderlas consumir sin ningún riesgo, ningún problema de gastroenteritis, que es lo que produce la diarrea. Son muchas medidas, casi todo. Nosotros siempre le decimos a la gente que yo que trabajo para el sector salud, siempre le digo a la gente que la Secretaría de Salud es preventiva, no curativa. Y es muy cierto, ¿por qué? Porque la prevención, ante todo, va a evitar todo tipo de enfermedad. No nada más hablar de diarreas, hablar de todo tipo de enfermedad. Desde respiratorias, ¿por qué? Porque al estar hablando y no cubriendo, yo estarte tosiendo, te voy a meter muchas bacterias, muchos virus, muchas enfermedades. Eso es prevención. Hay que enseñar a la gente, hay que enseñar realmente a la gente a la prevención. Enseñarle el paso medular para evitar todo tipo de enfermedad es la prevención. Enseñar a la gente a prevenir cómo tiene que evitar y qué tiene que hacer para evitar enfermarse. Siempre la medicina preventiva es, y aunque muchos me van a cuestionar, pero es la mamá de toda la medicina, la prevención. Siempre la salud pública va a estar por encima de muchas y de todas, es el parteaguas de todas las especialidades, la medicina preventiva. Porque si tú no enseñas a la gente a prevenir la enfermedad, siempre va a haber enfermedad. Y por ahí es por donde debes de empezar. A prevenir, enseñar a la gente a prevenir lo que es una enfermedad. Tomando todo esto en cuenta, ¿cuáles son las principales medidas de prevención que le recomendaría usted a la gente para evitar una enfermedad importante, en este caso la enfermedad de diarrea aguda? Ok, lo que te acabo de comentar, siempre estarse lavando constantemente las manos, después de ir al baño principalmente, tanto los hombres como las mujeres, enseñar a los niños desde chiquititos a que antes, saliendo inmediatamente de ir al baño, hay que lavarse bien lavadas sus manos con agua y jabón. Enseñar a toda la gente a que el agua siempre debe de estar hervida. Enseñar a toda la gente a que para lavar frutas y verduras siempre las debemos de poner, si no tenemos gotitas de plata, bueno, pues tenemos el cloro que usamos normalmente para lavar la ropa. Es una de las medidas preventivas, enseñarle cómo se maneja, a enseñarles a no comer cosas contaminadas en la calle, que no se paren en puestos donde vean que realmente no hay una higiene adecuada para la preparación de los alimentos. Siempre checar las caducidades en los alimentos, porque eso es bien importante. Casi la gente no tenemos ese hábito de estar checando la caducidad de los alimentos, y es lo que muchas veces enferma a las personas. ¿Por qué? Porque a veces por la premura del tiempo abrimos un alimento que está ya caducado, y eso también es un parteaguas para lo que es enfermedad de diarrea aguda. Y ya que si estamos manejando eso, pues también hay que enseñarle a la gente a preparar en sí el alimento, porque tú puedes orientar a la gente. Tú le puedes decir, ¿sabe qué? Esto no lo coma así, no lo coma crudo, sobre todo en mariscos, en las marisquerías. ¿Sí?
los mariscos que son crudos, que es muy frecuente el marisco crudo, como son los ceviches, causa muchos problemas de enfermedad diarreica aguda. Los mariscos hay que estar bien pendientes en los mariscos también. Es parte medular de lo que es enfermedad diarreica. Y los embutidos, siempre, lo que son los quesos, los jamones. Los quesos normalmente vienen contaminados también. Muchos de los quesos que comemos vienen contaminados. Entonces, mientras tú enseñes a la gente, tú la orientes cómo debe de preparar sus alimentos, de que tiene que tener un aseo adecuado en sus manos a la hora de preparar los alimentos, vas a evitar muchos problemas gastrointestinales. Es parte de lo que tú tienes que enseñar, la prevención a la gente. Principalmente esa es la parte clave de esto. Bueno, muchas gracias por su tiempo y habernos explicado cuáles son las enfermedades que usted maneja, cuáles son los manejos que usted le da a los tratamientos a las personas y cómo, en esa parte final, cómo es prevenir las enfermedades para ahora sí evitar totalmente a las personas que se enferman. Okay. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.